Shabbat Shalom, para los que no saludé, sean benditos. Y bueno, tengo el privilegio, el honor, el placer, la gracia, porque buscaba todos sinónimos, de compartir esta conexión, esta haftará con cada uno de ustedes, que nos va a llevar a la parashá que sigue, justamente. Esto se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 15 al 32, ¿sí? Ezequiel capítulo 44, versículo 15 al 32. No se siente frío, ¿no? Gracias al Eterno, estamos bien calentitos. — 44, versículo 15. Habla así el profeta. Pero los sacerdotes de la tribu de Leví, los descendientes de Sadoc, aquellos que permanecieron a cargo del servicio en mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, que se acerquen a mí para ofrendarme las partes especiales de los animales de sacrificio y su sangre. Así dice Yahvé Elohim. Ellos serán los que entrarán a mi santuario, y ellos serán los que se aproximarán a mi mesa para servirme a mí. Estarán a cargo de mi servicio. Cuando ellos pasen las puertas del atrio interior, deberán tener puesta la ropa de lino. No deberán tener nada de lana cuando estén llevando a cabo el servicio dentro de las puertas del atrio interior. Turbantes de lino tendrán en sus cabezas y pantalones de lino sobre su cuerpo. No deberán ajustarse el cinturón en las zonas del cuerpo donde uno más transpira. Y cuando salgan al atrio exterior hacia el pueblo, deberán quitarse las ropas que usaron para el servicio y dejarlas en las habitaciones del templo para tal fin. Y se vestirán otras ropas comunes que no sean las del servicio, pues no deben mezclarse con la gente mientras visten sus ropas de oficiantes. No deben raparse la cabeza ni dejarse crecer mucho el cabello, sino deben tener el cabello recortado. Ninguno de los sacerdotes ha de tomar vino cuando deba ingresar al atrio interior. No deberán casarse con mujer viuda ni divorciada, sino solo con mujeres vírgenes de la casa de Israel. Ciertos sacerdotes pueden casarse con una viuda. Ellos enseñarán a mi pueblo respecto de la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y les informarán acerca de la diferencia entre lo impuro y lo puro. En caso de pleitos, ellos actuarán como jueces. Deberán juzgar de acuerdo a mis leyes. Deberán observar mis enseñanzas y mis decretos en cuanto a mis festividades. Deberán consagrar mis Shabbat. No deberán entrar en contacto con ningún cadáver para no impurificarse. Solo podrán impurificarse por el cadáver del padre, de la madre, de un hijo, de una hija, de un hermano y de una hermana que no se haya casado. Después de su purificación, le contarán 7 días. Y en el día que entre al santuario, al atrio interior, para llevar a cabo el servicio en el santuario, deberá ofrecer su ofrenda hatat por la falta, dice Yahvé Elohim. 28. El sacerdote será la herencia de ellos. Yo soy su herencia. Ellos no tendrán propiedad en Israel. Yo soy la herencia de ellos. Ellos comerán el remanente de las ofrendas minjá de harina, la carne de las ofrendas hatat por la falta y de la ofrenda asham por la culpa. Y también todas las propiedades que se consagran en Israel serán de ellos. Las primicias de los frutos de toda especie, toda ofrenda terumá, será para los sacerdotes. Asimismo, deberán entregar al sacerdote la primera parte de toda masa preparada con harina, para que la bendición more en tu hogar. La carne de un ave o de un animal que haya muerto por sí mismo o que tenga una herida fatal, los sacerdotes no deberán comerla. Hasta ahí nomás llega
la Haftará, la conexión que nos toca en el día de hoy, en este Shabbat de Emor. Una parashá bastante importante con muchos mandamientos, más de 200 para ser exactos, que un tema que resaltaba muchísimo era la santidad, como decía el pastor ahora en la tevilá de Juan y Candela. En esta haftará de la parashá Emor, el profeta Ezequiel habla acerca de las reglas para los sacerdotes que van a servir en el templo, porque están hablando de un templo que se va a construir en una fecha futura, ¿sí? No especifica bien cuándo, porque en ese momento no había templo. ¿Sabían ustedes? El profeta nos detalla que los sacerdotes tienen que usar prendas específicas y se les ordena que mantengan el cabello bien cortado, no pueden beber vino mientras realizan sus deberes sacerdotales y tienen prohibido casarse con mujeres divorciadas o viudas, a menos que la viuda haya estado casada originalmente con un sacerdote, dice. Los sacerdotes que describe acá el profeta están encargados de enseñar al pueblo de Israel lo que es sagrado y lo que es profano, lo que es puro y lo que es impuro. Actúan como jueces del pueblo, dictaminando según la Torá, y se les prohíbe acercarse a un cadáver a menos que sea el cuerpo de una persona de su familia inmediata. ¿Sí? Vimos nosotros, acá que dice, a mi pueblo enseñarán, lo acabamos de leer acá, la diferencia entre lo santo y lo profano, y les hará discernir entre lo impuro y lo puro, lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, y lo impuro, ¿sí? Acá tenemos la definición de lo que es básicamente santificar, lo que es hacer algo santo, ¿sí? Es consagrar, es saber separar puro de lo impuro y lo santo de lo profano. Este versículo que leímos acá en esta haftará tiene mucho que ver con lo que dice Shemot, Éxodo 19:6, donde se le habla al pueblo y le dice el Eterno mismo al pueblo de Israel, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá el Eterno le estaba hablando a Moshe que le iba a transmitir al pueblo justamente esto, que ellos iban a ser un reinado de sacerdotes, una nación santa, ¿sí? Una nación, por ende, que sabe discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Y ahí eso tiene mucho más sentido si nosotros lo llevamos a nuestro hoy, a la actualidad. ¿Por qué? Porque claro, vos lees acá y por ahí uno piensa y dice, bueno, eso es para los sacerdotes. Para los sacerdotes, ellos tenían que ser sumamente consagrados, ellos tenían que apartarse y vivir solamente para el Eterno. Nosotros estamos bajo la gracia. Y esa es como, por así decirlo, es el escape que tiene toda la persona que no quiere realmente consagrarse por completo al Eterno. Decir que están bajo la gracia y que se les es perdonado todo. No estoy diciendo que no, pero según los escritos del Pacto Renovado, se dice que el único perdón que no se acepta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Volviendo. Como dije, esto le da mucho más sentido a lo que acabo de leer de Éxodo 19, porque las intenciones del profeta justamente al recordarnos todo este listado de detalles sobre las tareas que tenían los Kohanim, los sacerdotes, nos habla acerca de algo que es para nosotros, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos, como les dije al principio de esta explicación, de esta reflexión, el pueblo ahí estaba en exilio, ¿sí? No había templo, había sido destruido. El profeta le está hablando a un pueblo que está en exilio, que se encuentra en Galut, se dice, exilio. Estaban en Babel y estaban sin templo. Pero entonces, ahí es donde surge la pregunta para nosotros y nosotros nos decimos, ¿para qué se nos recuerdan estas leyes? O sea, ¿para qué se nos recuerdan estas leyes que encima están escritas en el momento en que el pueblo está en el exilio y no tenían el Beit HaMikdash, que es el templo? ¿Para qué se nos habla de esto? Vamos a lo que significa la palabra sacerdotes. Sacerdotes viene del hebreo kohanim, que también significa príncipes o líderes, ¿sí? Según Rashi significa príncipes o líderes, y hay otro sabio, el Rambam, que dice que también se puede traducir como servidores, ¿sí? Príncipes, líderes, servidores. Y ahí
nos damos cuenta que el pueblo de Israel realmente fue llamado a ser una nación de servidores, una nación de líderes. Fue el pueblo convocado por obra del pacto a que realmente pudieran aceptar la responsabilidad, no solo una responsabilidad para su propio bienestar, para su propio beneficio, sino también el de sus familias y también, por ende, el de toda la nación, ¿sí? Acá el profeta Ezequiel nos recuerda que nosotros, todos nosotros, somos sacerdotes, somos líderes y también tenemos que comportarnos como tales, obviamente. Y sobre todo, tenemos que ocuparnos también de nuestros semejantes. Dado que el Eterno siempre nos llama a valorar lo que es la comunidad, a valorar lo que es la asamblea, a valorar lo que es el cuerpo, a ser ejad, ¿sí? Y eso lo hemos visto muchísimo ya. Se nos habla entonces que tenemos que ser garantes, tenemos que ser guarda de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo a que sepa diferenciar entre lo sagrado y entre lo profano, entre lo puro y entre lo impuro. Y no solo para enseñarle, sino para que realmente lo cumplamos y lo podamos demostrar con nuestro propio ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Ya voy terminando con esto. Me gustaría que consideraran un poco acerca esto de lo que el pastor también compartió en esta semana en el grupo de discipulado, que por lo que estuve leyendo, por lo que estuve viendo, no sé si todos lo habrán visto. Espero que sí. Pero acá el pastor nos habla, justamente nos mostraba lo que es ser santo realmente. ¿Hay distintos niveles de santidad? Sí, hay distintos niveles de santidad. ¿Todos lo leyeron eso? Buenísimo, genial. Y me gustaría, para terminar, que pudiéramos considerar esto, y con esto ya vamos a hacer el traspaso, donde se explicaba acá que los hijos de Israel fueron apartados de entre las naciones para ser más santos que las demás naciones. Eso hay que valorarlo mucho, amados. Hay un video que después lo vamos a compartir también, que lo estuvimos viendo con el pastor, que es muy importante porque, ¿saben qué ha pasado? Que se enseña mucho acerca de la relación personal que hay que tener con el eterno Dios y se olvidan de una forma de relación que el ser humano necesita tener con Él. Se nos ha enseñado que tenemos que ser hijos, que Él puede ser nuestro amigo, pero poco se habla de que somos co-creadores con Él, de que somos como un socio, somos como socios del Eterno. ¿Eso lo sabían? Por eso, no, bueno, genial que lo sepan ahora. Por eso, el Eterno enfatiza tanto en el hecho de mantenerse en santidad, ¿sí? Algo que hoy en día es muy difícil hablar, el tema de mantenerse en santidad. Es muy complicado. Y hay personas que abandonan el camino porque justamente se hace mucho énfasis en esto, que el Eterno mismo hace énfasis. No es que nosotros lo digamos. Lo vemos en la para allá, lo vemos todo el tiempo. Mantenerse santos, mantenerse consagrado a Él, saber diferenciar entre lo puro y lo impuro. Y es difícil, pero qué valioso que es cuando realmente se logra hacer. Los levitas fueron apartados del resto de las tribus para ser más santos que las demás tribus. Los hijos de Aarón fueron apartados de los levitas para ser más santos que los levitas, y el sumo sacerdote fue apartado del resto de los sacerdotes para ser más santo que los demás. Ahora, ¿qué no significa ser santo? Ser santo no significa ser mejor que otro. Ser santo no significa no tener pecado. Ser santo no significa ser favorito. Y ser santo no significa tener el derecho de aprovecharse de esa posición. Ahora, lo que sí significa ser santo. Santo tiene que ver con mayor responsabilidad. Santo tiene que ver con mayor obediencia. Santo tiene que ver con mayor sacrificio. Santo tiene que ver con pagar un precio más alto. Santo tiene que ver con una posición superior. Santo tiene que ver con límites marcados. Y santo tiene que ver con cercanía, mayor cercanía, justamente. Ahora, está bien, yo quiero ser santo, me vas a decir. Y qué lindo, qué glorioso que es que una persona realmente anhele ser santo. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo podemos ser santos? Justamente a través de la palabra, a través de la Escritura. ¿Sí? Es lo único que nos puede a nosotros santificar. La Torá fue dada en el Sinaí para santificar al pueblo, para apartarlo, para consagrarlo. La Torá a nosotros nos es dada también
para ser santos. No tengo nada más que agregar, solamente que aprovechemos este valioso instrumento, esto que es vida realmente para cada uno de nosotros, y no pasemos un día, no dejemos pasar ni un solo día en el que no podamos acudir a ella y santificarnos cada vez más. ¿Sí? Nada más. Shabbat Shalom.